el hijo del pastor Justo Morales estuvo de misionero en Turquía, junto con la esposa. Estuvieron varios años. Y el temor de los padres era de que si llegaban a descubrir que él estaba de misionero allá, era pena de muerte. No era tan fácil. ¿Se dan cuenta? Por eso era en forma encubierta. Maestro, no sé de cómo él estaba trabajando, pero no podían decir que él era un misionero de la iglesia sirviendo a Dios. Y acá que estamos libres, hermanos, cualquier obstáculo ponemos para no congregarnos. ¿Cómo lo ven? ¿Quién debe ser primero? Hermanos, tiene que ser Dios aquí donde estemos, porque conocemos a Dios. Dios ha sido tan bueno. Y la Biblia nos menciona que debemos de darle la honra y la gloria a Él y adorarle. Y Dios siempre trabaja con nosotros y pone el deseo de venir a su casa. ¿O no? Sí. A Dios lo adoran los santos ángeles, los arcángeles, los querubines. Dios no necesita nuestra adoración, pero nosotros necesitamos a Dios. ¿O no es así? ¿O alguien puede vivir su vida sin Dios? No. Hoy es un día muy especial. ¿Qué se recuerda? ¿Qué se celebra hoy? Es el Día de las Madres, ¿no? Ah, de los padres. El Día de las Madres, eso sí, una algarabía, un escándalo, todo mundo, ¿no? A las madres, sí. Claro que son importantes las madres. Pero, ¿y los padres? Bien, gracias. Casi no se le toma en cuenta al padre. Claro, las madres son muy importantes. Los padres también. No nos toman mucho en cuenta. Está bien. No nos sentimos mal por eso. Así somos. Nosotros hemos conocido, hemos escuchado o hemos sido de esos padres que tal vez hemos sido padres ejemplares, pero otros padres hemos sido negligentes, que no hemos dado un buen testimonio a nuestros hijos, que no les hemos indicado el buen camino, pero yo considero, verdad, que hay esas dos clases de padres, ¿o no? Hay padres que fueron muy responsables o son muy responsables, ¿verdad?, con sus hijos, con sus niños, atendiéndolos, ayudándoles con sus tareas, trabajando, dándoles el sustento. Y muchos padres, ¿verdad?, que han venido y han emigrado aquí a este país, nunca se han olvidado de sus hijos. Les mandan dinero para alimentarlos. Pero ha habido otros que lo hacían al principio y después se olvidaron, tristemente. Ustedes han escuchado historias así, de padres que han olvidado a su familia, a la esposa, ¿verdad?, a los hijos. No sé la situación de ustedes, pero si ese es nuestro caso, hermanos, hay un Padre que está en los cielos, que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él está pendiente de nosotros, que es nuestro verdadero Padre, que a Él podemos acudir en todo momento, llevándole nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras dificultades. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en San Lucas, el capítulo 2, el versículo 49. Lucas 2:49, aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo se refiere a Dios, cómo Él puso a Dios en primer lugar. ¿Se recuerdan cuando
José y María fueron a Jerusalén, al templo, a adorar, y tanta gente que fue, y se fueron para la casa. Y cuando se dan cuenta, el niño Jesús, ¿qué pasó con él? Se quedó en el templo, lo dejaron olvidado. Se les olvidó. Hijo, ¿pero qué pasó? Se regresa María y José, ¿verdad? Hijo, ¿pero qué sucede? ¿Por qué? Estamos preocupados. Y miren la respuesta de Jesús. ¿Qué dijo? 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿O me conviene estar? ¿O debo de estar allí en los negocios de quién? De mi Padre. De mi Padre Dios. Esos son los negocios más importantes. Y ahí Jesús nos lo está recordando. Hermanos, Dios es Dios. Y Dios está por encima de todas las cosas. Que nadie nos quite ese deseo de buscar y de servir a Dios. De repente, ¿verdad? Escuchamos de esposas que eran muy fieles a Dios. De repente, ¿verdad? Se casan con un hombre que es incrédulo. Y al hombre no les deja ir a la iglesia. Y le hacen caso. Digo, no puede ser eso. ¿Cómo? O sea, ¿quién debe ser primero? Bueno, los negocios del Padre. Jesús nos dijo, en los negocios del Padre me conviene estar. Dios es Dios. Dios está por encima de todo. Él es nuestro Padre. Nuestro Padre celestial. Que siempre tenemos que seguir. Hermanos, ese es nuestro Padre que sí es perfecto. Tal vez digamos, yo tuve o tengo un padre bueno, pero no es perfecto, en alguna cosa falla. Hay un padre que es el ejemplo para todos nosotros. Y aunque hay muchas cosas que no podemos entender, y de repente los que no conocen de Dios nos hacen preguntas, pero ¿cómo es posible? Si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas tragedias? ¿Verdad que preguntan? ¿Por qué Dios tuvo que intervenir y destruyó a la humanidad en el tiempo del diluvio? ¿Qué pasó allí? Dios es Dios. Sodoma y Gomorra, la destrucción. Dios es Dios. Mandó destruir poblaciones vecinas allá, enemigas del pueblo de Dios. Mataron mujeres, niños, animales, los mandó a matar. ¿Por qué? Preguntan. ¿Alguien tiene la respuesta? No la tenemos. Dios es Dios y Él sabe lo que hace, ¿o no es así? Nosotros somos sus criaturas. Muchas cosas entendemos, pero hay muchas cosas que no entendemos. Al venir nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, hermanos, nos mostró el verdadero carácter de Dios. Y entendimos, la gente de ese tiempo entendió, y al leer la Biblia entendemos muchas cosas, pero no entendemos todo. Miren lo que dice aquí San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan capítulo 10, versículo 30, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice en mi Biblia, yo y el Padre, ¿cómo dice? Oh, en aquella versión dice, una cosa somos, más claro, ¿no? Yo y el Padre, una cosa somos, o somos uno. ¿Cómo es eso? El que miró a Jesús, miró también al Padre. ¿Y cómo era Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos? ¿Cómo se lo imaginan?
Una persona amable, ¿verdad? Un hombre bueno. Un hombre que daba mucha esperanza. Un hombre que nunca condenó a nadie. ¿Verdad que no? Vete, hija, ni yo te condeno, pero no peques más. Haciendo el bien por la humanidad. Sanando enfermos, alimentando multitudes. Tantos milagros que hizo nuestro Señor. Y nos enseñó el mensaje de Dios, hermanos, en ese ministerio tan corto que tuvo en esta tierra. Pero los hombres de aquel tiempo pudieron tener un vislumbre de lo que es Dios el Padre. Vino a este mundo en forma humana, Dios y hombre a la misma vez. ¿O no es así? Claro. Era hombre, era un ser humano, pero también era Dios. Perdonaba pecados y tantas manifestaciones de su divinidad, ¿no? Cuando entró donde estaban reunidos los discípulos, dice, con las puertas cerradas, y entró. Caminando sobre el mar. Y no se hundía. ¿Y cómo sabía lo que las personas pensaban? Dios. Pero los hombres decían, pero es un ser humano. Sí. Su físico de un judío. Su vestimenta de un hombre judío. Hasta tuvo un oficio. Carpintero. Y de paso, hermanos, oremos por esa región. Ya ven esa guerra que tienen esos países. Muy triste. Yo en el radio venía escuchando, ¿verdad? Dice, oremos por el pueblo judío. En mi mente. Oremos también por los otros. Para que no peleen, ¿verdad? Para que se calme esa guerra. Los otros también necesitan nuestra oración. ¿Que son duros? Sí. ¿Quieren la destrucción del pueblo judío? Sí, lo han dicho. Vamos a eliminar a Israel del mapa. Es lo que dicen el gobierno de Irán. Pero a pesar de eso tenemos que orar por esa gente. Que Dios cambie sus corazones tan duros de piedra. Hermanos, la Escritura menciona algo que muy poco entendemos. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Esto tan sencillo y tan difícil entender. Carísimos, ay caramba en esa versión, ¿no? Amados, dice mi Biblia. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Y qué sigue el otro? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? ¿Cuántos entendemos el pleno amor de Dios, hermanos? ¿Cuántos? Entendemos muy poco del amor de Dios y practicamos muy poco. ¿Qué sucedería en el mundo si en verdad amáramos a nuestro prójimo? Amáramos a nuestros enemigos como el Señor nos enseñó. ¿Cómo viviríamos? ¿Ah? Viviríamos en paz, en tranquilidad, tendríamos tolerancia contra aquel, ¿verdad?, que falla, contra aquel que peca, contra aquel que se equivoca, sobre todo, ¿verdad?, con los hijos, las hijas, miembros de la familia, con la esposa, con el esposo, en la iglesia, con los hermanos, con las hermanas, sobre todo, ¿verdad?, con los jóvenes. El que no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuánto entendemos del amor de Dios?
Eso es muy profundo. Por amor, Dios manda el diluvio. ¿Cómo? Que amaba a la humanidad. Quería salvar la humanidad. La humanidad estaba perdida. Tenía que actuar de una manera drástica. Y salvó a la humanidad. ¿Sí? Quedó simiente para reproducir la tierra. Todo lo que hace, hermanos, es por amor. Y a veces los seres humanos no entendemos eso. No lo entendemos. Yo lo analizo cada vez y lo estudio, lo leo. No entendemos. ¿Saben por qué hay gente que se va de la iglesia? O sea, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Por qué creen? Porque no se sienten amados. Porque a veces nosotros se nos olvida que estamos lidiando, ¿verdad?, con seres humanos. Que a veces, ¿verdad?, se nos pasa la mano en ciertas cosas que decimos o hacemos y herimos los sentimientos de las personas. Y hay gente que es tan sensible que se van. No me aman, no me quieren. Hermanos, puede ser que nos equivoquemos. Nosotros como pastores, ¿verdad?, nos hemos equivocado tantas veces, ustedes también como hermanos. Pero si usted en algún momento se ha sentido, no se ha sentido querida, querido, puede ser que no. Pero déjeme asegurarle que hay alguien en el cielo que le ama y le quiere tanto. Ese es nuestro Padre Celestial. Tanto costamos, hermanos, que Dios el Padre permitió que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo, tomara la naturaleza humana y muriera por cada uno de nosotros. ¿Cuánto entendemos de ese amor? Muy poco. Muy poco, no lo alcanzamos a comprender. ¿Que Él murió en mi lugar? ¿Pero cómo es posible? Yo tenía que morir. Sí, pero Jesús ocupó mi lugar. ¿Quién entiende eso? Hermanos, solamente el cielo. Por eso no seamos tan severos con nuestros padres o abuelos, que a veces se les pasó la mano con nosotros. Fue porque eso miraron de su papá, de su abuelo. ¿O no es así? Sí. ¿Conocían de Dios? Pues muy poco. Pero hermanos, ¿qué diferencia hay cuando ese abuelo o ese papá conoce del Evangelio? Ahí las cosas cambian, ¿verdad? Las cosas cambian. Hay una oportunidad, hermanos, para mejorar, para cambiar, cuando conocemos a Dios. Y miren lo que dice un poquito más atrás, en Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre. Que nos ama con un amor incondicional. Sí, porque somos pecadores, nos equivocamos cada rato. Y Él nos ama y nos sigue amando. Y sigue trabajando, hermanos, en nuestros corazones, que de alguna o de otra manera nos trae de regreso. ¿Sí o no? Mire qué bonito el testimonio que compartieron aquí nuestros hermanos de Colombia, ¿no?
Dice, vamos a la iglesia allá, aquí se nos ha hecho difícil por el asunto del sábado. Sí, es verdad. Muchos obstáculos. Pero Dios ahí sigue, trabajando en nuestra conciencia. Hija, hijo, ven. Ven, ven. Vuelve a casa. Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, hijos queridos de Dios. Y luego dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Allá entonces vamos a tener la oportunidad, hermanos, de hacerle muchas preguntas al Señor que no entendemos. ¿Sí o no? De repente leemos cosas en la Biblia, sobre todo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que se nos hace muy difícil entender. ¿Sí o no? Sí. Ni los eruditos más especializados en la materia entienden esas cosas. Y por medio, ¿verdad?, de los descubrimientos arqueológicos que se hacen allá en los lugares santos, en la Tierra Santa, al brincar ahí en Jordania, Siria, Grecia, que se descubren cosas enterradas que dan un poco de luz para entender la Biblia. Ni porque descubran todos lo que está enterrado, vamos a entender realmente la complejidad de lo que es el conocimiento pleno de Dios. Pero una sola cosa, hermanos, que no se nos olvide, de que somos hijos de Dios. Y que Él es nuestro Padre y que nos ama. Nos ama. De una forma incondicional. ¿Valemos para Dios? Sí. Valemos mucho, hermanos. Que no se nos olvide. Si no tuvimos un buen ejemplo de nuestros padres, o nuestros padres fallaron, hay uno que no falla. Nuestro Padre Celestial. Que no se ha olvidado de nosotros. No se olvida. Sigue trabajando en nuestros corazones. Nos ayuda en nuestras necesidades. ¿Alguien ha pasado un día aquí sin comer? ¿Alguien se ha quedado sin comer? ¿Verdad que no? ¿Cómo lo hace Dios? Muy difícil. Yo quedé muy impresionado, hermanos de la República Dominicana, la primera vez que estuve allá. San Juan de la Maguana. Un vecindario, como una cuadra. Puras casas de cartón. Ahí vivía la gente. Y le pregunté al pastor, le digo, pastor, ¿y cómo vive esta pobre gente? Dice, yo no sé. Pero todos los días comen. No. Sin trabajar. Lo que más me impresionó. No hay trabajo. 2001 estoy hablando. El Señor les provee. Yo le seguí preguntando, pero ¿cómo? No, yo no entiendo. O sea, mi mentalidad, ¿verdad? De aquí, de Estados Unidos, digo, bueno, si no trabajamos allá no comemos. Yo así pensaba. ¿Sí o no? Me dice, mire, esta gente, los señores se levantan temprano, van por allá a los campos, los emplean por un día o por unas cuantas horas a recoger el arroz.
a recoger las habichuelas, ¿verdad? Los frijoles. Y ya los señores, ¿verdad? Los dueños de las tierras, dice, ya les dan habichuelas, dan arroz. Con eso llevan para la comida. Ya le dan a su familia. Digo, no puede ser. Plátanos silvestres ahí. Aguacates. ¿Sí? Cortan y comen. Fue una lección para mí. Yo, pero ¿cómo? ¿Cómo es Dios, hermanos? Dice la Biblia que somos sus hijos. Por eso, alabemos su nombre, hermanos. No nos cansemos de alabar a Dios. No nos cansemos de darle el primer lugar a Dios. Dios es nuestro Padre. No nos ha dejado solos, Andrea. No. Dios es Dios. Y aunque no entendamos muchas cosas, hermanos, sigamos alabando el nombre de Dios, nuestro verdadero Padre celestial. Que la honra y la gloria sea para Él. Que Dios nos ayude.